chicos, mi nombre es Eli Sánchez, bienvenidos un día más al Gremio de los Dragones. ¿Por qué tenemos video el martes? Cuando generalmente son los miércoles cuando hay videito. Pues bueno chicos, el motivo es muy sencillo. Es porque el día de hoy estamos conmemorando aquí en México una fecha muy especial. Yo sé que hay varios dragoncitos que no son de México. Ya voy a intentar hacer videos con temas de otros países para que así todos los dragoncitos se entretengan. Pero el día de hoy vamos a celebrar una festividad mexicana. Y esa festividad es la batalla del 5 de mayo, mejor conocida como la batalla de Puebla. Y esta batalla es muy importante en la historia de nuestro país. Como se los expliqué en el video de la batalla de San Patricio, que si aún no lo han visto va a estar apareciendo una etiquetita que les va a llevar directo a ese video. Yo les explicaba que México después de su independencia fue varias veces invadido, tanto por nuestros queridísimos vecinos del norte como por varios extranjeros que querían apoderarse de nuestro país. Y lamentablemente no siempre ganan. De hecho, como pudieron haberlo visto en el video de batalla de San Patricio, pues eso de ganar guerras contra extranjeros, pues a los mexicanos no se nos da muy bien. Pero esta batalla es la excepción. Es por eso que también sentí que era muy importante mencionarla. Porque esta batalla, la batalla del 5 de mayo, fue una de las pocas batallas que les ganamos a los extranjeros. Y en un momentito más les voy a explicar en qué consiste, cómo inició esta batalla, cuáles fueron las causas. Así que empezaremos con los antecedentes. Pues bueno, aquí hay que mencionar que la batalla de Puebla se dio en el periodo donde Benito Juárez era presidente de nuestro país. Esto más o menos por ahí de 1861. Para este periodo, 1861, México no estaba muy bien económicamente. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, en este periodo México estaba aún peor porque habíamos tenido un montón de guerras. Estados Unidos nos había intentado atacar, habíamos tenido guerrillas internas, era un relajo total nuestro país. El punto aquí es que en este periodo Benito Juárez no tenía mucho dinero para poder solventar ciertas deudas económicas. Y estas deudas económicas las teníamos con tres países en particular. Uno era Inglaterra, dos España y tres Francia. A estos tres países en total México les debía aproximadamente la cantidad de 80 millones de pesos, lo cual era muchísimo, pero demasiado. Y pues México decidió pues no pagarles porque pues no teníamos ni dinero para comer aquí en el país, menos para pagarle a los otros, ¿verdad? Entonces lo que decide hacer Benito Juárez es decirle a los países que pues lo esperaran un poco, que tarde o temprano les íbamos a pagar, pero que en ese momento pues era un poco imposible, ¿verdad? Y estos países, ¿qué creen que respondieron, chicos? Pues que no, que a ellos no les importaba un carajo la situación económica de México, ellos querían su dinero. Para esto hay que mencionar que el país al que le debíamos más dinero era a Inglaterra. A Inglaterra se le debían aproximadamente 69 millones de pesos, mientras que a España se le debían 2 millones y a Francia, si mal no recuerdo, 9, no es cierto, al revés, 9 millones Francia. No, perdón, al revés. Perdón chicos, es que hace calor. No he salido a la calle, me siento ya medio loquita, una disculpa. No, eran 9 millones a España y 2 millones a Francia. Aquí hay que mencionar que a pesar de que Francia era el país al que más poquito dinero se le debía, era el que más estaba friegue. Para este periodo hay que recordar que Francia ya nos había invadido una vez, durante la famosa Guerra de los Pasteles. Si algún día quieren que les platique cómo inició esta famosa Guerra de los Pasteles, háganmelo saber en los comentarios y pues si hay muchos votos a favor, pues hablaremos de la Guerra de los Pasteles también. Pero bueno, regresando a este asunto, cuando México les dice que pues de plano no van a pagar porque pues no hay dinero, estos países al saber que pues México no les iba a pagar, decidieron pues mandar varios hombres para que pues de una u otra manera México pagara. Aquí hay que mencionar que el ejército que iban a enviar, el contingente europeo en total, iban a ser cerca de
5.800 hombres españoles, un contingente francés de 3.000 hombres, mientras que los ingleses iban a mandar 300 navíos y pues este contingente iba a llegar al bellísimo puerto de Veracruz. Aquí hay que mencionar que los pobres veracruzanos son los que peor se las han pasado en estas invasiones. Cuando Benito Juárez se entera de esto, pues se le fue el corazón a otro lado, porque pues qué pinche miedo, otra vez nos iban a invadir. Pero lo que decide hacer es rápidamente pensar un plan de ataque y decide mandar al general Ignacio Zaragoza al estado de Puebla, ya que para los que no son mexicanos y los que son mexicanos pero pues no saben muy bien de geografía, está aquí el puerto de Veracruz, bueno, está Veracruz acá y por acá está Puebla. Entonces, en aquellos entonces, la carretera principal que llegaba de Veracruz pasaba obligatoriamente por Puebla y de Puebla a la Ciudad de México. Así que pues ya se sabía que Veracruz de una u otra forma se iba a perder. Pero Puebla era digamos que el punto importante para protegerlo. Una vez protegido Puebla, iba a ser muy difícil que los franceses y europeos en general trataran de llegar a la Ciudad de México. Obviamente Benito Juárez movió sus hilos rápidamente, pero también mandó a varios diplomáticos a hablar con los europeos en general. El punto es que también manda a un contingente pues diplomático para... Vamos a ver si esto se puede solucionar tranquilamente y no a guamazos, cosa que inicialmente funcionó solamente con 2 países, que a pesar que Inglaterra era el país al que más se le debía, los ingleses pues todavía aceptaron un trato pues más o menos justo que les hizo el gobierno mexicano. El gobierno mexicano les dijo: mira, no me estoy negando a pagar, sí te voy a pagar, quizás en 100 años, pero te voy a pagar. Pero de momento pues déjame chambear, si hay guerras no te voy a poder pagar, así que mejor todo tranquilo. Así que los ingleses dijeron: well, todo bien. Y por otra parte, los españoles pues también decidieron aceptar una especie de tregua. Ellos también decidieron pues no ponerse tanto al tiro y darle chance a México para que les pagara. Aunque aquí viene la parte interesante de este asunto. Los españoles y los ingleses se dieron cuenta que las intenciones francesas no era únicamente cobrarse los 2 millones de pesos que México les debía. No, muchachos, los franceses no querían eso. Lo que Francia en realidad quería era ocupar el territorio mexicano y volverlo una de sus colonias. Y recordemos que los europeos han tenido una historia bastante atropellada, donde franceses odian españoles, españoles a británicos, británicos a franceses, y en general todos se odiaban. Entonces lo que decide hacer España e Inglaterra, digamos que es unirse y decir: bueno, tenemos un enemigo en común, los franceses. Si los apoyamos se van a quedar con México. Entonces pues obviamente no te quedas con México. Así que deciden quitarle el apoyo a los franceses. Por lo que los franceses se lanzaron solos a los fregadazos contra México. Inglaterra, tanto como España, habían firmado unos famosos tratados llamados los Tratados de la Soledad. Estos tratados obviamente pues decían que los países europeos se iban a esperar un ratito en lo que México pues se recuperaba y después les iba a pagar. Para esto Francia dijo que ellos también iban a firmar en un inicio, pero que México tenía que aceptar unas condiciones bastante desfavorables, donde se incluía que Francia iba a poder tomar decisiones políticas sobre el país y además iba a tener el control total de las aduanas mexicanas. Algo que el gobierno mexicano le dijo: no, estás pero si bien mal, no te podemos aceptar esas condiciones. Obviamente los franceses las dieron porque sabían que el gobierno mexicano no las podían aceptar. Obviamente este era un vil pretexto para iniciar las hostilidades. El general francés Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorentz, era el encargado en ese momento de ser el representante de Francia en México. Por lo que en el año 1862, este general decide desconocer los tratados de la soledad y decir: ¿saben qué? Pues no les vamos a hacer caso y prepárense porque los vamos a invadir. En este momento hay que mencionar que los franceses estaban súper confiados porque Francia en esos momentos militarmente era una potencia. Y no solamente una potencia, sino que llevaban 50 años sin perder una sola batalla. De hecho, eran considerados por todo el mundo el mejor ejército que podía existir.
De hecho, su última batalla había sido la que perdió Napoleón Bonaparte en Waterloo en el año de 1815. Por lo que obviamente los franceses venían acá con ese, es decir, vamos a ganarle a los mexicanos. Porque pues obviamente decían, México no tiene dinero para pagarnos, menos van a tener dinero para poder aguantar una guerra. Pero pues ahorita les voy a platicar que ese fue el peor error de Francia, el haberse confiado. De hecho, era tan alto el ego francés que este personaje, el general Lawrence, le envía una carta a Napoleón III donde le informa que con sus 6,000 valientes y poderosos hombres iban a bastar para conquistar todo el territorio mexicano. De hecho, ya le aseguraba que México era de su propiedad, que obviamente el ejército mexicano no se iba a quedar con las manos cruzadas. Como les mencioné, Benito Juárez, al ver que pues las hostilidades se iban a poner chidas, ya había mandado a reforzar varios fuertes en Puebla. Y estos estaban a cargo del general Ignacio Zaragoza. Para esto, Zaragoza también había hablado con varios generales de la República para movilizar tropas a Puebla. También las tropas mexicanas contaban con un aproximado de 6,000 hombres para proteger la ciudad, que no solamente eran los contingentes de Puebla los que llegaron a ayudar, eran los contingentes de Puebla, la Ciudad de México, que para ese entonces se le conocía como el Ejército del Oriente. También llegaron varios ejércitos compuestos por oaxaqueños, personas de San Luis Potosí y creo que de Toluca, nada más. Fueron como los ejércitos que se formaron en ese inicio para intentar proteger Puebla. Aquí hay que mencionar que a pesar de que los franceses traían solamente 6,000 hombres para pelear, aquí en México había gente que era pues medio tonta y medio traidora y decidieron apoyar la causa francesa porque pues ya saben, gente tonta. Estas personas lo que querían hacer era pues que Francia gobernara México, porque pues a lo mejor pensaban que gobernando Francia y México se iban a volver franceses y pues ya saben, gente muy rara. Aquí hay que mencionar que curiosamente la gente de Puebla era la gente que más apoyaba la causa francesa, por lo que de hecho hubo varios hacendados y militares poblanos que intentaron mandar tropas para ayudar al ejército francés que se acercaba. Bien es cierto que la batalla se lleva a cabo el 5 de mayo, los primeros enfrentamientos empiezan desde el 28 de abril. De hecho, en el 28 de abril los franceses iban saliendo ya del puerto de Veracruz rumbo a la Sierra Madre Occidental para llegar a la ciudad de Puebla. El ego francés era tan alto